Hola a todos, bienvenidos a esta transmisión, a este Facebook Live de Aldeas Infantiles SOS Colombia. Son las 10:35 de la mañana, hoy 16 de mayo, un día después del Día Internacional de la Familia. Estamos dedicando este espacio a hablar y pensar y reflexionar sobre las familias, sobre su rol en este tiempo de cuarentena y sobre cómo equilibrar el cuidado con esas laborales que todos estamos desarrollando, desempeñando en nuestros hogares. Para este espacio pues nos van a acompañar dos personas muy especiales, dos mujeres expertas en este asunto con las que vamos a conversar, reflexión, este análisis sobre lo que está pasando al interior de las familias. Está con nosotros Leonor Izaza, ella es psicóloga de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en desarrollo educativo y social y ha sido investigadora en temas de educación, infancia y particularmente en asuntos relacionados con la crianza y el desarrollo infantil. Bienvenida a esta transmisión, a este espacio. Leonor, ¿cómo estás? Gracias, Mónica. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en esta transmisión y en la invitación de Aldeas. Bien, y también nos va a estar acompañando en esta charla María Inés Cuadros. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana, experta en familia y salud pública. Trabajó por algunos años en presidencia, en el Departamento Nacional de Planeación, también trabajó con el Ministerio de Salud y pues actualmente colabora con aldeas infantiles en proyectos para la primera infancia y familias, para la niñez también en modalidades alternativas de cuidado. Así que pues Marines, bienvenida también a este espacio, gracias por acompañarnos. Hola Mónica, hola queridos y queridas amigos y amigas de Aldeas Infantiles. Un placer estar aquí hoy en la mañana de sábado. Eh, los vamos a tener entonces con nuestra charla, pero también muy importante oír y las preguntas que ustedes tengan o los comentarios, las inquietudes, las sugerencias. Así es, María Inés, pero que tú invitaste a quienes nos siguen, pues también a invitarlos desde ya a dejarnos sus preguntas, sus inquietudes, sus opiniones, pero también sus experiencias, porque es muy importante escuchar también ustedes cómo están viviendo este tiempo en familia, este tiempo en casa, este tiempo de confinamiento. Vamos a empezar entonces con este análisis que pretende, por supuesto, también servir como una orientación para todos ustedes, para todas las personas que en este momento se conectan y entender cómo equilibrar el cuidado y las obligaciones laborales. Bienvenidos nuevamente a esta transmisión de Aldeas Infantiles. Llevamos casi ya 2 meses, 60 días desde que se declaró en Colombia el aislamiento obligatorio. Y desde entonces pues se nos ha invitado a quedarnos en casa, a permanecer en familia, escuchamos mucho de fortalecer los lazos familiares, pero bueno, esto implica que se ha elevado la importancia de las familias como eje de cuidado, pero ¿eso qué significa realmente? Es decir, ¿cuál es el rol que están jugando las familias en esta cuarentena, en este proceso de aislamiento, Leonor? Pues mira, Mónica, digamos que la sociedad antes de esto estaba organizada de manera que el cuidado y el desarrollo de los integrantes de las familias estaba repartido. Entonces los adultos íbamos al trabajo, quienes estaban empleados, o a las reuniones, etcétera, y ahí estaba el desarrollo y era un ambiente independiente de la familia, los niños en el colegio o en los jardines infantiles, centros de desarrollo infantil, etcétera. Y ahí había parte del cuidado de los niños y las niñas con objetivos específicos. En este momento, la familia realmente es la que está en donde está centrado todo el cuidado y todo el desarrollo de todos los miembros de la familia. Entonces, lo que estaba antes independiente porque la sociedad se ha organizado así, ahora recae en la familia, trabajo, colegio, tareas,
cocina, aseo, diversión, descanso, todo está allí. Y eso ha supuesto una carga muy, muy importante para las familias, yo creo que en todo el mundo. Y eso pues ha traído una carga para que la familia no estaba preparada. Nosotros como familias, todos como familias, pues de alguna manera teníamos nuestra organización, y cuando nos llegó esto, y ahora después de 2 meses que nos vamos dando cuenta de cómo eso va pesando, porque una sola institución de la sociedad no puede asumir todo el cuidado de los miembros. Ahora, las familias somos dinámicas, nuestros procesos, nosotros nos adaptamos, las familias se adaptan a las circunstancias, y yo creo que quienes nos están escuchando, si miran su proceso como familia, saben que han ido haciendo cambios, ensayan una cosa, otra, pero en este momento ya en las familias se nota un gran cansancio, en adultos y en niños, ¿sí? Yo lo oigo en las consultas que me llegan, en compañeros de trabajo. En estos días me decía una compañera, estoy rendida, que tiene una niña de colegio, un niño de jardín infantil, con exigencias distintas y trabajo multiplicado, porque esa es la otra, ¿no? Que se ha multiplicado el trabajo para nosotros los adultos. Entonces es un reto bien importante esto que nos está pasando a las familias del mundo y en Colombia en particular. Bueno, Leonor nos deja elementos interesantes, esa carga que se está concentrando en las familias, las cargas de varias instituciones, digamos, en una sola, y también nos señala que si bien las familias son dinámicas y se adaptan, pues hay ya cierto cansancio en sus miembros. María Inés, ¿cuál crees que ha sido ese rol de las familias en este tiempo de cuarentena, en estos ya casi 2 meses largos que llevamos? Bueno, estoy de acuerdo con lo que Leonor ha planteado. Es una familia que tiene que adaptarse a un cambio inesperado, y además en cierta manera, de manera súbita, ¿no? No fue que lo planeamos durante un año, nos vamos a vivir al campo, vamos a estar solos, no, nos dijeron, usted de ahora en adelante se queda en su casa, y si es mayor, como es mi caso, no puede salir, porque usted está en un riesgo más alto. Entonces, creo que tendríamos que analizar que el rol no es un rol único de la familia, sino también un rol por roles internos dentro de la familia. Hay unas cosas para los abuelos, unas cosas para los hermanos, para los niños y niñas, los adolescentes, el padre, la madre, si viven juntos, porque tenemos otras características importantes que analizar ahí. Las familias somos muy diversas. Hay unas que solo somos las mamás con los hijos, otras las mamás con los papás o el papá y los hijos. En algunas no hay hijos, en otras solo están los adultos mayores, en otras incluso, como algunas de aldeas, solamente son los jóvenes que tienen su propia vida autónoma. Entonces, creo que no podemos hacer como una generalización total de la familia ni de lo que ha cambiado, pero sí de que muchas de las circunstancias que ya teníamos se acentúan. El ejemplo más fácil es la recarga del trabajo doméstico para las mujeres. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo ese ha sido algo tradicional para nosotras las mujeres, y digo tradicional social. Entonces, muchos de los miembros de la familia en este momento también esperan que lo haga. De manera que hay que lavar, cocinar, planchar, educar a los niños, organizarse y además de eso, hacer tu propio trabajo, que puede ser manual o puede ser en un computador o puede ser telefónico, como los call center, etc. Creo que eso es importante como de tener en cuenta en este momento.
Bien, María Inés suma elementos interesantes a este análisis. Primero, que hay familias diversas, efectivamente no todas las familias son iguales y eso también implica una serie de tensiones distintas, de situaciones distintas. Y nos habla de la recarga del trabajo doméstico que también genera situaciones de crisis y situaciones tensas dentro de los hogares. Saludamos a las casi 80 personas que están en este momento y les recordamos a propósito del Día Internacional de la Familia, estamos hablando sobre cómo equilibrar el cuidado con las labores, condiciones que se están generando al interior de la familia y que muy al inicio del aislamiento salió mucha información al respecto del aumento de violencias al interior de la familia, violencia contra mujeres, contra niñas, contra niñas. Lamentablemente esta no es una situación que solo se dé en la cuarentena, es una situación permanente, pero seguramente muchos factores de este aislamiento están exacerbando esas situaciones al interior de los hogares. María Inés, ¿cómo has visto esto exactamente, digamos, por qué se está generando ese incremento de la violencia, por qué se están desatando estas situaciones al interior de los hogares? Bueno, eso es bastante complejo de responder, pero mira, yo lo que creo es que tenemos que empezar por darnos cuenta que la violencia ha existido hace décadas, siglos, en los hogares. Lo que pasa es que no siempre se reconoció. Uno podría decir que empezó, digamos, con el movimiento feminista, en el caso de la violencia entre parejas, que empezaron a mostrarlo y a señalar que existía esa situación dentro de las parejas y familias. Y toda la gente que estoy pensando en Kempe en los Estados Unidos, que describieron el síndrome del niño maltratado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en la familia es donde nosotros aprendemos a socializar. Nosotros ahí tenemos todo lo que significa digamos, se aprendió a cómo ser hombre y en ese sentido, o cómo ser mujer. Y en el caso de los hombres, aprendieron a dominar en cierta manera, a considerar que las mujeres y los niños y niñas éramos de su propiedad. Esa es una cosa socialmente transmitida durante muchas generaciones. Y por tanto, algunos, no todos, eh, todavía tienen esa mentalidad y consideran que pueden hacer lo que quieran con la otra persona. Lo que también sería importante mirar es que la violencia es una cosa más que de personas, de las relaciones entre las personas, de la interacción entre las personas. Uno podría pensar que en este momento eso se acentúa. Las cosas difíciles, si todos estamos estresados, si todos tenemos un poco de angustia, si tenemos sobrecarga laboral, si estamos más pensando en el futuro que en el presente o más en el pasado que en el presente, pues estamos, digamos, exaltando esas características que ya teníamos, que no las habíamos solucionado y que surgen nuevamente más fácil. El estrés es una cosa muy importante y eso hay que aprender a controlarlo. La rabia se puede aprender a controlar. Recuerden que la rabia es algo que aparece y el ejercicio de huir o de atacar es algo muy instintivo, muy primitivo, digámoslo así, y es un mecanismo que tienen los animales. Nosotros somos un animal, luego lo tenemos, y lo que pasa es que nosotros desarrollamos corteza cerebral frontal
Y ahí es donde podemos hacer conciencia y donde podemos aprender a controlar nuestra rabia, saber qué hacer con eso y por qué no podemos agredir a otras personas, digamos, por todo nuestro estrés y por toda nuestra situación de creer que somos los dueños del otro. Bueno, pues allí están como estos primeros elementos de comprensión de cómo una situación como la que estamos viviendo puede alterar también esas relaciones, como lo decía María Inés, porque la violencia es más un asunto de relaciones. Y señal quizá, y ahí para empezar a apuntar esos elementos clave para tener pensar en la violencia que se viven al interior de los hogares, que se viven en la familia, en este tiempo tan particular en el que estamos todos viviendo. No te oímos bien, Mónica, pero voy a complementar lo que María Inés nos estaba comentando un poco, es decir, teniendo en cuenta lo que ella dice, que los patrones de relación que las familias tenían antes de este aislamiento, se mantienen si no han sido procesados, dialogados de manera distinta. Entonces, cuando una familia entra en convivencia permanente sin que los miembros puedan salir, las tensiones de las relaciones se mantienen y se intensifican. Y a eso debemos aumentarle el tema de los miedos que tenemos, las incertidumbres que tenemos como seres humanos, los adultos, hace que de pronto podamos procesar de una manera menos sana y menos asertiva las emociones. Entonces el miedo puede convertirse, disfrazarse, transformarse en rabia, por ejemplo. Yo tengo miedo de algo que me va a pasar y lo vuelvo rabia y puedo agredir a otro para no enfrentar mi miedo. O puedo estar triste, deprimido, y eso también puede convertirse, transformarse en la emoción de la rabia, y eso hace que pueda yo ser violento con el otro o agredir o que las personas entren en conflicto. Y con los niños y las niñas pueden pasar cosas similares. Los niños y las niñas que están encerrados, que pueden moverse menos, que de pronto pueden expresar menos lo que les está pasando porque no saben cómo hacerlo, también puede hacer que suban sus niveles de tensión, sus niveles de actividad, sus niveles de irritabilidad, de necesidad del adulto, y eso puede convertirse en motivo de conflicto. Entender que en estos momentos eso sucede en las personas es bien importante para generar espacios de relación y de organización distinta dentro de la familia, de manera que podamos procesar las emociones, hablar sobre las formas como nos estamos relacionando y poder organizarnos de la manera que cada familia vaya encontrando, con la participación de todos, de manera que todos puedan estar más cómodos y los niveles de tensión disminuyen. Leonor, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchan bien ustedes en este momento? Ya. ¿Sí? Sí. Perfecto. Decías cosas bien interesantes, sobre todo ese reconocimiento de las emociones para poderlas transformar, reconocer si tengo miedo para que no se convierta en rabia, y tratar de ser muy conscientes de nuestras propias emociones y hablar entre todos de esto. En ese mismo señor quisiera preguntar qué conductas se pueden transformar al interior de los hogares, pues para convertir realmente a la familia en un
entorno protector, cuáles serían esas conductas, digamos, a erradicar esos comportamientos que debemos tratar de evitar al interior de nuestros hogares, aun cuando estamos todos los miembros de la familia juntos, confinados, digamos, en nuestro espacio durante este tiempo de aislamiento preventivo. Bueno, digamos que cada familia, de acuerdo con sus características, por la diversidad de las dinámicas, tendrá que tener en cuenta qué está pasando dentro de su dinámica para saber qué tiene que erradicar. Pero indudablemente que hay un elemento que a mí me parece crucial cuando hay niños y niñas, y es cómo debemos evitar imponer a los otros y más bien construir en conjunto. La sociedad todavía cree que los adultos son quienes deben poner las reglas, mandar a los niños e imponer. Claro, nosotros tenemos el deber de orientar para que los niños puedan vivir dentro de una convivencia sana y aprender esa convivencia sana de respeto entre personas. Pero cuando nosotros como adultos le imponemos a los niños y las niñas, en vez de construir con ellos y con ellas y con los adolescentes, esa forma de organización de la familia y esas formas de relación, ahí vamos a tener mayores dificultades. Si una familia hoy, a 2 meses de la cuarentena, están las personas cansadas, es el momento de hacer un par y decir, veamos, miremos qué está pasando, cómo me estoy sintiendo, qué puedo hacer yo, dónde siento que necesito ayuda, y esto lo pueden decir los niños, las niñas, los adolescentes, los hombres y las mujeres adultos. Porque en la medida en que eso se exprese, se pueden llegar a acuerdos sobre cómo nos podemos apoyar unos a otros. Ahora, donde hay niños muy chiquitos, de 1 o 2 años, que todavía no tienen lenguaje, uno puede incluirlos de una manera que ellos estén allí en esos diálogos y uno les puede explicar de manera muy sencilla cómo ellos nos pueden ayudar y cómo nosotros los podemos ayudar. Y entonces allí el hacer ese acuerdo, como esas, si queremos llamarlas normas o límites, pero yo lo vería más como una forma colaborativa de organización, entonces eso nos va a ayudar a que esas tensiones y ese cansancio en el que estamos pueda disminuir y sepamos en qué momento el niño, la niña, adolescente necesita el apoyo en lo escolar, en qué momento el adulto necesita su espacio para una reunión virtual, en qué momento podemos ayudar todos a la hora de la comida, en qué momento podemos compartir, podemos compartir juegos, algo lúdico, divertido, o en qué momento cada uno puede hacer eso de manera independiente. Pero eso depende de cómo la familia lo pueda construir. No hay reglas únicas, pero la regla sí es hacer acuerdos. Y eso es increíble cómo facilita todo el desarrollo de esa cotidianidad que está tan cargada. Bien, a estos elementos, María Inés, que nos permiten también al interior del hogar pues empezar a reconocer qué podemos compartir, qué podemos dialogar, qué podemos negociar. ¿Qué sumaría usted? Pues mira, a mí me parece que hay una cosa básica que aplica para todas y todos, pero más en relación con las niñas y los niños, y es que les reconozcamos los sentimientos que ellos tienen. ¿Qué quiere decir eso? Porque nosotros decimos, no, yo reconozco siempre los sentimientos de mis hijos o de los niños a mi cuidado, etc. Pero resulta que los niños dicen sentimientos y percepciones, ¿no? Entonces un niño dice, por ejemplo, mamá, estoy cansado. Y yo le digo, tú no puedes estar cansado si acabas de dormir. Entonces el niño vuelve y dice, pero estoy cansado. Y yo vuelvo y le digo, no, tú no debes estar cansado, solo tienes un poquito de sueño.
vamos a vestirnos o vamos a ducharnos. Y el niño vuelve y dice, no, estoy cansado. No sé si me explico, o sea, fácilmente nosotros negamos lo que la otra persona está sintiendo. Hay otro ejemplo clásico que es el que dice que el suéter es algo que las mamás inventaron para cuando ellas tienen frío y se lo ponen a los niños. Pero en realidad el niño puede decir, por ejemplo, papá, tengo mucho calor en este momento. Y el papá dice, no, pero si está haciendo frío, déjate el suéter. Y el niño dice, no, tengo calor, pero uno insiste en eso. No sé si le llega a la audiencia la situación. Tenemos que aceptar que el niño siente calor. Otra cosa es que yo sienta frío. Y así, un niño puede decir, ese programa de televisión no me gustó, o esa tarea no me gustó. Yo no, pero no, si es muy interesante, es educativa, es no sé qué. Siempre tratando de modificar su percepción. Eso trae una consecuencia y es que uno pierde la confianza en uno mismo, porque entonces nada de lo que percibo, nada de lo que opino es válido, si eso se repite, digamos, muchas veces. Esa sería una cosa, aprender a reconocer y aceptar los sentimientos de los niños y las niñas. Hay otra parte que ayuda mucho a resolver conflictos. Lo primero es que tengamos, como mencionaba Leonor, como, digamos, un cronograma, pero no estricto, de cómo nos vamos a desenvolver. Hoy quién va a sacar la perra al parque o a pasearla, quién se encarga de la comida, quién va a lavar los platos, quién va a ayudar a los niños o las niñas con las tareas y a qué horas, los niños y niñas, qué tareas domésticas pueden ellos apoyar, no perdamos de vista que los adultos somos los cuidadores principales en una casa, ¿no? Entonces, tener esas estructuras y no perderlas, la básica, pues, que es comer, hacer actividad y dormir. Son las tres cosas más grandes y divididas, pues, en sus acciones específicas. Y la otra cosa es, si hay conflicto, entonces hay unas reglas que se han establecido. Enfóquese en el problema, no en la persona. Preocúpese del sentimiento que tiene el otro alrededor de lo que lo que está en conflicto. Escuche sin interrupción. Deje que el otro hable o la otra hable completo y además escuche de verdad. Responsabilícese por lo que hace y por lo que dice. O sea, hay que tener claridad que si yo insulto, pues yo soy responsable de insultar. Si yo agredo golpeando, yo soy la responsable por eso. No es al que agredo el que tiene la culpa, porque eso ha pasado también en las relaciones intrafamiliares. Es que cometiste una falta y por eso yo te puedo golpear, por eso te puedo encerrar, pero eso no es así. Entonces es hacerse responsable por lo que uno hace o dice. Y no hay que atacar a la persona, sino centrarse más en, digamos, en atacar el problema que en la persona. Diría que mantener las rutinas, explicarle a los niños y niñas qué está pasando de una manera sencilla, no hay que dar explicaciones complejas. Y algo de lo que tal vez hablamos poco en la cultura occidental, que es del duelo y la muerte. Ahí hay que hablar con los niños sobre esas circunstancias. Hay que mostrarles que son parte de la vida. Y también hay que enseñarles que estamos confinados, cuidándonos, porque nos interesa mucho la vida, porque eso es lo esencial, porque es delicioso estar vivos y tener la posibilidad de tener un propósito, de hacer nuestro trabajo, de aprender, de estar aquí en este presente. Y es entonces muy importante que vivamos el presente, pero que aprendamos, que queramos o no, todos nos vamos a ir algún día, vamos a morir. Lo que estamos tratando ahora es de preservar la vida lo más que podamos, porque tenemos todavía
muchos propósitos aquí, muchos aprendizajes y mucho por, yo diría, por dar amor y recibir amor de manera conjunta. Eso por... Bien, bien, María Inés, pues estamos conversando hoy a propósito del Día Internacional de la Familia sobre cómo equilibrar el cuidado con las cargas laborales que hoy estamos todos atendiendo al interior de nuestros hogares. Hemos conversado sobre qué significa la familia en este tiempo, sobre cuáles son esos aspectos que están exacerbando quizás las tensiones y la violencia al interior de los hogares. Y en este momento estamos ya aproximándonos al espacio de recomendaciones. Ya María Inés nos dejaba varias muy, muy importantes para tener en cuenta a la hora de enfrentar esas situaciones difíciles que quizás muchos de nosotros estamos enfrentando al interior de los hogares. Ella señalaba el reconocer los sentimientos de todos los miembros de la familia, pero especialmente de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que están allí, que normalmente, a los que normalmente se suele negar un poco esa emoción, elaborar un cronograma, y si hay conflicto, enfocarse en el problema, entender los sentimientos del otro, escuchar sin interrumpir y escuchar activamente, atentamente, y hacerse responsable de las palabras, hacerse responsable de lo que decimos. Saludamos a todas las personas que nos siguen, a Sol, a Liliana, a Ángela, a Patricia, a Vilma, que están allí, a las personas que se acaban de conectar. Estamos con Leonor Izaza y María Inés Cuadros, armando un poco esta reflexión sobre las familias. Leonor, estamos ya próximos, digamos, a ceder la palabra a quienes nos acompañan, pero antes de ello, ¿usted quiere también sumar a esas recomendaciones que ya María Inés nos dejó algunas otras que puedan ser útiles en la vida práctica para esas personas que nos están siguiendo en este momento? Sí, diría que podría haber dos de distinto estilo. Uno, cómo podemos nosotros los adultos lograr la calma cuando la perdemos. Y otro que tiene que ver con el tema de los colegios. Uno, el de la calma que debemos alcanzar cuando, por ejemplo, un hijo, nosotros los adultos, un hijo hace una pataleta, está irritado y no atiende razones, uno le dice, le recomienda que haga una cosa y eso no sucede. Bueno, todo ese tipo de circunstancias que pueden pasar en las familias. Antes, generalmente, uno podía salir, si estaba muy irritado uno como adulto o desesperado, uno podía salir. Ya no. Yo le recomendaba una vez a una paciente mía, sal, da vuelta a la manzana y vuelves y verás que la calma la has encontrado. Aquí no se puede. Digamos que hay que encontrar un lugar donde uno, si uno está muy irritado y puede agredir a alguien, lo más importante es decirle, voy a calmarme y ya vengo. Y la familia puede, y esto con los niños también puede funcionar. Si están muy irritados, vamos a buscar el lugar de la calma. Y poner en donde vivimos un sitio donde podemos encontrar la calma y cada cual encontrará el sitio de la calma. Porque cuando uno está con rabia, de mal genio, desesperado, no va a poder encontrar soluciones a las situaciones. Y eso puede hacer un increchendo que hace que las tensiones aumenten y las relaciones se desgasten. Entonces, encontrar ese sitio, que los demás sepan que vamos a tener momentos para reencontrar la calma, la tranquilidad, es bien importante. Que uno como adulto entienda también que a los niños debe darles ese espacio. A nadie le gusta que le hablen cuando está bravo, a los niños tampoco. Y tenemos que respetar eso, para poder ayudarlos a manejar su irritación o su rabia. Y hay estrategias como respirar, contar de 100 para atrás. Bueno, digamos que uno encuentra en internet muchas estrategias, pero a lo que voy es a que tenemos que tomar conciencia de nuestra irritación, de nuestro mal genio para poder encontrar la calma y ahí sí poder solucionar el problema. Como decía María Inés,
el tema está no en cómo, en las personas, sino en cómo podemos solucionar lo que nos está pasando. Pero para eso se necesita este primer paso. Bien, con los colegios. El tema de los colegios está siendo complicado porque pues, los colegios tienen que cumplir con una tarea de poder ayudar a los estudiantes a que avancen en el currículo, avancen en los programas, manden producciones, tareas, trabajos, etc. Los colegios están aprendiendo cómo se hace esto también. Y es posible que haya momentos en que el colegio o el docente puede pensar que en la casa el papá y la mamá deben ser responsables de acompañar al niño o al adolescente en el logro de la tarea, o que el niño debe ser autónomo, etcétera, y muchas veces eso no sucede. Entonces, cuando lo escolar invada la vida familiar, ya sea muy fuerte, es importante hacer acuerdos con los docentes y con los colegios. Esa relación colegio-escuela es una relación que siempre ha tenido tensiones distintas porque son modos de vivir, de organizarse distintos, los de las familias y los de los colegios. En este momento la familia está asumiendo mucha de la labor que antes asumían los docentes. Entonces, es muy importante que puedan hacerse acuerdos, primero con el docente, bueno, siguiendo los canales naturales que tienen establecidos los colegios, pero sí es importante para que también los colegios puedan ir aprendiendo sobre qué está pasando en las familias y se puedan ir matizando este tipo de actividades o se puedan ir creando otro tipo de actividades que se solicitan a los estudiantes para su aprendizaje, teniendo en cuenta que los niños, niñas y adolescentes pueden aprender muchas cosas en este aislamiento que no necesariamente tiene que ser las tareas escolares. Entonces también es una oportunidad para que los colegios piensen, hombre, cómo los niños, niñas y adolescentes pueden tener otros aprendizajes aprovechando este momento de encierro. Muy bien, Leonor, María Inés, pues aquí también está entonces ese llamado a estos otros actores que también están llegando a nuestros hogares a través de las pantallas, a los colegios, a los jardines, y que de alguna manera están también interviniendo en esa dinámica familiar. Como Leonor lo decía, fundamental entrar en diálogo con esas instituciones, encontrar acuerdos y de alguna manera matizar las actividades que se están dejando, que muchas de ellas, digamos, también implican muchísimo tiempo de los padres, de las mamás, de los cuidadores que están allí con los niños, las niñas y los jóvenes y adolescentes. Es momento ahora de... María Inés, claro que sí, claro que sí. Adelante, por supuesto. Es que me parece importante que estoy totalmente de acuerdo con que todos estamos aprendiendo esta nueva situación. Y no solamente los colegios y los jardines o los hogares de cuidado de los niños y niñas, las universidades también, y sabe que los empleadores, en el caso de los que tienen empleo formal, también hay que hacer acuerdos ahí porque también los adultos necesitamos parar en algún momento lo que estamos haciendo de internet, y como eso es un poco que uno, igual que aprendimos de los hijos cuando eran adolescentes, uno se pega al computador y no hay quien lo saque porque hay miles de cosas interesantes y muchas cosas que además lo atraen y que están hechas para que uno se quede ahí pegado. Creo que es muy importante que haya horarios de trabajo específicos, que puede ser que hagamos el acuerdo de que, mira, yo necesito hacer todo el oficio de la casa con mi marido o con mi mamá o con alguien de 8 a 11 de la mañana. Y yo voy a empezar a trabajar a esa hora. No puedo antes porque no es posible. O necesito al mediodía necesariamente salir a sacar mi perra a dar una vuelta. De manera que el empleador o la empleadora también entienda las necesidades y requerimientos que tienen los adultos.
y que pueda tener unos acuerdos. En lugar de eso, voy a trabajar un poquito más en la noche, voy a estar de 5 a 7 de la noche, cuando ya los niños ya acabaron las tareas, ya todo está en orden en casa, etc. Entonces, quería recalcar que no solo con las instituciones educativas, sino con las organizaciones laborales. Y quería agregar que uno puede hacer una lista de las cosas que le salieron bien en el día. La puede hacer hablando, no hay que escribirla. Pero sí hay un momento en la hora de la comida o en la hora en que nos vamos a la cama, que uno puede empezar a pensar, bueno, hoy se van a reír, ¿nos vestimos? Sí, todos nos vestimos, porque es que en esto uno podría llegar a decir, sigo en pijama todo el día y qué importa. ¿Tendimos las camas? Sí, tendimos las camas. Todos hicimos nuestro trabajo escolar. Oh, sí. O sea, podemos hacer, todos nos abrazamos hoy porque podemos abrazarnos con los que vivimos en general, porque a veces hay restricciones si alguien está enfermo. Pero digamos que podamos tener esa posibilidad de, de hacer la lista de lo que hicimos bien y lo que tenemos pendiente y enfocarnos. Mi hermana me enseñó un ejercicio que es como en el teatro o en cuando estás en una obra, un baile, que las luces se ponen en un sitio y ese sitio lo vamos a llamar como el sitio donde nos vamos a enfocar en todo lo positivo. No vamos a mirar sino lo bueno que tenemos, la capacidad de autonomía que desarrollamos, lo bueno que yo tengo en este momento. Tengo comida, tengo a mi hijo en casa, tengo trabajo. Eh, bueno, después miramos lo que no tenemos, pero concentrémonos en lo que tenemos aquí y ahora. Eso quería recalcar. Fundamental, María Inés, también para llenarse de confianza como familia, como integrantes de esa familia, pensar en lo que hicimos bien, pensar en lo que tenemos y no en lo que nos falta. En ese sentido, pues bueno, ya es el momento de darle paso a las opiniones de quienes nos están acompañando en esta transmisión. Lili Rojas, Lili G. Rojas dice, buenos días, participando desde La Calera. Es muy cierto, la familia ahora tiene un papel más fuerte y desafortunadamente las familias no estaban preparadas, no estaban listas para esta reorganización. Muchos miembros de la familia ni siquiera, dice ella, no se conocían. ¿Ustedes qué podrían decirle un poco a Lili G. Rojas para promover y que seguramente este comentario nos permita también abordar cómo ayudarle a la familia para que se reconozca, para que vuelva a verse a los ojos y sepa quién es esa otra persona que está ahí, Leonor? Sí, hemos venido hablando como de las dificultades y los retos, sino de las oportunidades. Efectivamente, creo que Lili nos plantea una alerta. Dentro de todo esto que hemos venido conversando, de cómo nos organizamos, cómo resolvemos los conflictos, etcétera, también es importante que las familias puedan ir desarrollando estrategias que los hagan sentirse que están juntas los afectos, porque no todo es violencia, de agresión y rabia. Entonces, ¿qué nos hace reír? ¿Qué le gusta a uno, a otro, y según esos gustos, como por ejemplo podemos hacer el día especial de alguno de los miembros, del niño, la niña, el adolescente, el papá, la mamá, la abuela, y puede haber un día especial para cada uno donde haya un reconocimiento distinto, específico, y se le celebra eso. Puede que no sea todos los días, pero puede ser una por semana, etcétera. Es solo un ejemplo de mostrar cómo las familias pueden con creatividad hacer sentir muy bien a cada una de las personas, aprovechar estos momentos para poder mirarse, reconocerse, escucharse. Hay una cosa que yo le recomiendo generalmente a padres y madres que van a mi consulta y les digo,
fíjese todos los días en algo bueno que haga su hijo, porque pues claro, a mí me consulta por las dificultades. Y le digo, siempre fíjense y dígaselo. Cuando eso sucede, empezamos también a florecer en eso positivo. Y eso nos ayuda a encontrarnos mejor en ese ámbito familiar. Este espacio de convivencia permanente puede ser una oportunidad para eso, para mirarnos en lo positivo. María Inés, ¿algo que sumar a lo que nos ha dicho Leonor? Sí, creería que también es un momento para tener, digamos, momentos solos y momentos juntos. Y hay que posibilitar que cualquier miembro de la familia que quiera estar solo, independiente, haciendo algo, esa persona sin nosotros lo puede hacer. Y hay momentos en que vamos a estar todos juntos y vamos a hablar, vamos a jugar, vamos a hacer una obra de teatro, vamos a enseñarle un instrumento que tocamos a uno de nuestros hijos, o nunca han cocinado, entonces vamos a aprender a cómo es que se cocina, qué cuidados hay que tener. O sea, que podemos sobrevivir sin el virus y podemos también convencernos de que estar en casa, ese confinamiento como autoimpuesto, es mejor que porque nos lo dijo el gobierno, que porque no, estamos aquí porque nos damos cuenta que es muy importante en este momento cuidarnos y no salir a contagiar o a que nos contagiemos con ese virus. Y que nuestra sensación de autonomía, de conexión con quienes nos rodean y con el medio ambiente no se pierda. No importa si están presentes o si están afuera. Puede ser que yo esté aquí con mi hijo, pero resulta que mi hermana y mis sobrinas están en otras partes. Y mantener esa relación con ellas también, aunque no nos podamos ver físicamente, abrazarnos, etcétera, pero sí saber qué está pasando con ellas, cómo se sienten, qué ha pasado con las personas que viven lejos de nosotros, pero que son de nuestros afectos, nos hace volver un poco más como una gran familia, como es Aldeas, la familia más grande del mundo. Los humanos, al final de cuentas, somos una sola familia, una sola especie. Así es, somos una sola especie todos, una gran familia, y Aldeas Infantiles, SOS Colombia, a través de este Facebook Live, pues quiere conectarse justamente con las familias, con esa diversidad de familias que hay del otro lado de esta pantalla y que ustedes mismas, Leonor y María Inés, han señalado, ¿no? Esa composición tan diversa de familias. En conmemoración al Día Internacional de la Familia dedicamos este espacio y nos llega una pregunta a través de nuestra transmisión que tiene que ver justamente con esa diversidad familiar y con cómo manejar esas relaciones cuando los miembros o los integrantes de una familia son diversos. Dice María José Martínez, nos pregunta, ¿cómo hacer cuando tenemos hijastros? Es difícil vivir encerrados. Así que, bueno, aquí se abre también otro espacio de análisis sobre cómo convivir en este tiempo de confinamiento con esos miembros de la familia, pero que no son directamente, o bueno, con los que no tenemos una relación tan cercana. Leonor. Bien, probablemente, digamos que la relación con los hijos del marido o de la señora hacen parte de la familia. La familia no solo tiene lazos biológicos. Cuando yo hago una unión con alguien que tiene hijos o hijas, esos niños, niñas, adolescentes empiezan a ser parte de mi familia por vínculo legal o por vínculo relacional. Cuando esa relación con esos hijastros, con los hijos es que suena un poco como a Cenicienta y la madrastra, entonces, pero lo quiero decir con todo, que no sea peyorativo, con el hijo del marido o de la señora, el esposo o la esposa, cuando esa relación es de tensión, este momento de convivencia permanente, si los
coge juntos, posiblemente va a aumentar esas tensiones. Eso sería, digamos, es posible que sea lo natural porque puede haber resistencias, tanto en los niños, niñas y adolescentes, como en el adulto, a que esa relación que es tensa, ya la convivencia la impone. Quizá lo que toca es mirar, retomar las recomendaciones que nos hacía María Inés hace un rato acerca de cómo resolvemos los conflictos, miremos cómo es esta relación, pero mirar cómo la podemos solucionar para que estemos todos mejor. Igual que con un hijo o con una hija. ¿Qué hace que yo con el hijo de mi marido, con la hija de mi marido, pueda tener una relación amable, cordial, como ser humano, como persona que ya hace parte de mi familia, entendiendo que hay emociones de por medio, pero que todos hacemos parte de esa familia y debemos aportar? Entonces, ¿qué es lo que más te hace sentir tenso en lo que vivimos aquí en la familia? ¿Qué es lo que te gustaría? Y escuchar a ese niño, niña o adolescente. Pero de alguna manera también decirle, mira, yo siento A, B o C, me gustaría, ¿a ti qué te gustaría? ¿Qué acuerdo podemos hacer para vivir más amablemente? No obligar el afecto no se obliga, se construye, pero y empieza por la relación amable. Ahí el padre de ese hijo o hija probablemente va a tener una labor fundamental de mediación, ayudando a que las dos personas puedan escucharse para mejorar esa relación. De todas maneras, quienes viven en esa familia, en este momento de aislamiento, cada uno tiene su rol, cada uno tiene sus deberes, cada uno tiene que cumplir con sus cosas. Hacer el acuerdo con la participación de todos, como les decía hace un rato, va a ser fundamental con ese hijo, hija adolescente, ese niño, niña adolescente, que no es hijo biológico mío. María Inés, ¿tú también estás que te hablas? Bueno, yo siempre estoy que me hablo. Por favor. Pero mira, no, estaba pensando lo que dijimos antes, que cuando hay cosas que no se han solucionado en el pasado, pues ahora aparecen. Porque en cualquier caso, un hijo o hija de un compañero, de un marido, pues es parte de mi familia. Y tengo que aprender a vivenciarlo como una parte de mi familia, y esa persona también tiene que saber que esa relación existe y que somos familia, queramos o no. Sí, no es nuestra decisión ser o no de esa familia, ya lo somos porque ya ellos se volvieron una pareja. Entonces, digamos que sobre la base de que algo no estaba muy bien resuelto, ahora tenemos que convivir día y noche, y porque supongo que es lo que pasa a veces con los niños, que los papás se separan y un tiempo viven con la mamá, otro tiempo viven con el papá, pasan la semana con la mamá y el sábado y domingo van donde el papá, pero no importa. Tienen dos hogares en este momento y hay que aprender, tanto el joven o la joven como el adulto, hombre o mujer, a integrarlos a la familia, porque son parte de esa familia ahora. Eso quería decir. Y algo que no hemos tocado, que creo que puede ser importante, es que cuando aparecen situaciones críticas, emergencias, algo que nos altera la vida, nos puede pasar que revivimos situaciones pasadas traumáticas o que nos alteraron la vida. Y debemos estar atentos a eso, porque podemos estar teniendo miedos que corresponden a esos momentos, porque podemos estar sintiendo angustias, dolores, depresión, que en realidad es algo del pasado que se me está como mostrando ahora otra vez. Y es muy importante hablarlo, reconocerlo, saber que los dolores y las pérdidas
vuelven y aparecen cuando uno tiene otro dolor o otra pérdida y que hay que resolverlas. A veces uno necesita ayuda terapéutica para poderlo hacer, a veces uno mismo puede lograr entenderlo y sanarlo. La meditación, los ejercicios de respiración son bien importantes para lograr sacar todo ese dolor que a veces tenemos adentro y que se renueva, o esos miedos que se renuevan en situaciones como la que vivimos. María Inés, hay una pregunta relacionada con este tema, creo que pues para ir respondiendo esas preguntas que se relacionan con las preguntas de los otros, de las otras personas que están con nosotros. Astrid Viviana Mora eh, habla sobre cuando no es tan buena la relación entre ese hijo y el padre o la madre biológica. Y eso, por supuesto, pues afecta la relación con la pareja de esa persona. En ese caso, pues, ¿cuáles serían las recomendaciones también para ayudar a que las relaciones entre padres e hijos, que quizás no han sido, como ustedes lo están diciendo y lo han resaltado ya en varias oportunidades, quizás no se han resuelto antes, pues cómo hacer que en este momento, primero, pues no se deterioren más, no se deterioren más aún, sino de alguna manera contribuir a mejorarlas? Un momento, que había quitado el audio. Pues es bastante lo que dijo Leo, ¿no? El amor no se exige, no se puede exigir, el amor se da. Yo creo que depende de la edad que tenga ese hijo o hija, porque es muy distinto un niño o una niña bebé, un niño que de por sí no, probablemente es más fácil apegarse rápidamente a un bebé que a una persona ya con desarrollos mayores de la personalidad. A veces hay mucha empatía y a veces no la hay. Pero podemos hacer acuerdos, podemos hacer, o sea, si no niegas los sentimientos, si los reconoces, si aceptas que existen esos sentimientos, probablemente incluso la persona afectada va a encontrar la propia solución. No sé o sea, si la creatividad surge más cuando soy aceptado, cuando se reconoce la situación y, y cuando acepto a la persona que considero que no está integrada a mi familia o que tenemos dificultades o que no hemos podido aprender a convivir de una manera más sana. Eso diría yo, no sé, Leo, si quieres tú agregar algo. Sí, digamos que suele pasar que los niños y las niñas tengan mejor relación con uno u otro padre. No siempre, pero en las relaciones de familiares que son tan primarias, tan profundas, generalmente no son iguales los afectos entre los miembros de la familia. Uno tiene más sintonía con uno con otro. Entonces, lo mismo le pasa a los niños, que pueden tener mayor apego por uno u otro padre. Puede que existan mayores conflictos con uno u otro padre. Y entonces creo, complementando lo de María Inés, que el padre que tiene una mayor sintonía o mejor relación con ese niño, niña o adolescente, tiene una labor de ayudarle a ese hijo a que pueda expresar sus emociones sin aliarse con ese niño, niña o adolescente, y ayudándole a mirar qué de su padre o madre con el que tiene dificultades, qué hay cosas buenas en esa relación. De manera que él pueda expresar sus emociones, pero también ver que ese otro padre no solo es malo y no solo trae problemas, sino que también tienen cosas buenas, para que se pueda empezar a fomentar eso bueno que hay allí. Claro, dependerá de las circunstancias, aquí no podemos generalizar y que sea igual y cada persona tendrá que ir tomando sus decisiones según las circunstancias de su familia. Pero en general, cuando uno tiene la capacidad de poder salirse un poco de esa mirada
negativa y poder ampliar la mirada, eso le permite como ser humano ver distinto y poder abrirse a nuevas situaciones, cualquiera que sean ellas. Muy bien, pues siguen llegando muchísimas preguntas de las personas que nos están siguiendo. Un saludo a quienes se conectan desde La Calera, a quienes se conectan desde Florida Blanca, a quienes están allí con nosotros acompañándonos en esta transmisión especial conmemorando el Día Internacional de las Familias. Voy a unir dos preguntas que tienen relación. Una la hace Ángela Chacón y ella dice, en mi caso tengo dos hijos, uno pequeño y uno más grande, un adolescente, y ha sido complicado encontrar actividades que les gusten a los dos. Y un poco similar y en el mismo sentido, Ana María Molina nos dice, se descuidan a veces los hijos mayores por dedicarse al hijo menor que necesita más ayuda y atención escolar. Eso puede generar rivalidades y tensiones entre los dos y quizás menos comunicación con el mayor. ¿Cómo equilibrar esas dos cuando ella nos comparte que es madre separada? ¿Cómo hacer también en esas relaciones entre los hermanos, Leonor? Bueno, la relación entre hermanos es una relación que tiene por lo menos dos elementos. Un elemento de rivalidad. Siempre entre hermanos habrá un elemento de rivalidad o competencia por el afecto de los padres, fundamentalmente, por lograr un lugar ahí en la familia, en el afecto de los padres, pero tiene un elemento de solidaridad. Entonces los hermanos se ayudan, se alían contra los padres a veces, etc. Bien, teniendo en cuenta esos dos elementos, tenemos que pensar que nosotros como padres y madres tenemos que procurar que cada uno de nuestros hijos pueda sentirse especial. Como les decía hace un momentico, nosotros como adultos también podemos tener sintonía distinta con algunos de nuestros hijos. La gente dice, no, yo quiero igual a mis hijos. No, no los queremos igual y tenemos que reconocerlo. Quiero decir, en cantidad de afecto puede que sí, en interés, en todo eso. Pero la manera de la relación es distinta con cada uno. Entonces ahí lo importante, porque eso es parte de la pregunta que nos hace Ángela, es ¿cómo hago para que sea especial con el niño que tiene que hacer tareas, supongo que está en el colegio, primaria, etcétera, y con el adolescente que puede estar más interesado en la música, en estar con sus amigos en redes sociales, en estar encerrado en su cuarto, etc. Entonces tengo que buscar espacios distintos con cada uno de ellos, de manera que cada uno de ellos sienta que es especial. Posiblemente con el adolescente, cuando ya el chiquito se ha dormido, puede haber un momento de conversación. Y con el niño, que no sean solo tareas también debe haber momentos de unión. Si no tienen intereses comunes, obligar esos intereses comunes de pronto puede ser difícil. Pedro, podría ensayarse, no sé, la hora de comer que sea en común, si los horarios lo permiten, que sea común, de manera que ahí el elemento de solidaridad pueda ser importante que se desarrolle. Muchas familias antes de la cuarentena suelen hacer y es que salen con los hijos siempre igual, ¿sí? A las mismas actividades, etcétera, y no se discrimina, y entonces eso hace que los niños no se sientan como especiales dentro de la familia. Aquí mi recomendación es en ese mismo sentido, buscar cositas comunes cuando es posible, pero tratar en principio de entrar por lo específico de cada cual. Creo que por ahora, no sé si María Inés tienes otra. Pues mira, yo estaba pensando en qué actividades podían hacer juntos. Y pues no sé si todavía tienen, yo tengo muchos álbumes de fotos de familia. Entonces, de pronto podemos tener una sesión en donde vamos a mirar fotos de la familia y pueden estar los tres
la madre con el más pequeño y el adolescente, si le interesa, y pueden mirar las fotos de cuando el adolescente era niño o más joven, para que él también recuerde cómo era su vida en ese tiempo y la necesidad de cuidados que tenía. Y así pueda ser también más proactivo, más solidario con su hermano, y el hermano pequeño también darse cuenta que su hermano mayor también pasó por las edades que él está pasando. Creo que uno podría también, con los que les gustaban los viajes, porque ahora no podemos, contar anécdotas de viajes, eh, de manera que podamos como integrarlos en actividades que sean interesantes para ambos y que puedan o recordar un viaje que hicieron juntos y mostrar las fotos. Eh, no sé, creo que algunas actividades donde ambos se sientan eh, integrados a esa actividad puede ayudar. Y me parece que la persona que hizo la pregunta ya tiene la respuesta, porque ya lo hizo consciente y ya sabe que le está pasando eso. Entonces, creo que a partir de ahí ya puede desarrollar con más claridad lo que puede hacer, hablar con ellos y comentarle. Esto me pasa, ustedes cómo se sienten, cómo creen que podemos manejar esto los tres. A lo mejor a ellos no les importa, no lo sé. Yo pensaba que era terrible para mi hijo cuando era pequeño ir hasta el colegio porque gastaba 1 hora y media. Y me di cuenta que le fascinaba, porque era el tiempo en que justamente se veía con la hija de Leonor, que eran amiguísimos, y eran felices en el bus del colegio. Y ves, o sea, a veces uno tiene percepciones que por no preguntarlas, no hablarlas, son equivocadas. Entonces es bueno hablarlo con ellos para saber si esa percepción que ella tiene también la tienen los niños o no. Leo quiere hablar. No. Perfecto. Leonor, Es que, ibas a dar una idea adicional sobre esto mismo para ya ir cerrando este espacio, Leonor. claro, es que con frecuencia suele suceder, puede que no sea la situación de Ángela, que los padres y madres le dicen a los hermanos mayores, pero es que tú tienes que entender que él es más chiquito. Y se nos olvida que ese hermano que es un poco más grande está procesando la vida y su desarrollo a su manera en ese momento y le es muy difícil entender y recordar cómo era su vida y sus cosas anteriormente. Y entonces no entiende por qué si él se enoja o está triste, por qué tiene que el chiquito tener prevalencia sobre sus sentimientos, intereses, emociones, porque así lo vive. Entonces, hay que evitar ese tipo de cosas y entender que el momento de desarrollo de cada uno es específico y hay que atenderlo de manera específica sin que el mayor sea responsable de, bueno, apoyar, sí, se apoyan solidariamente, inclusive el menor también al mayor, pero sin que tenga que cargar con aquello de que yo tengo que ser bueno porque soy mayor. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿nos escuchan? Sí. Muy bien, pues ahí están entonces esas recomendaciones también para que las tengan en cuenta y tratar, digamos, esas relaciones entre los hermanos. Entender que es importante, como decía Leonor, dedicar un espacio en sus dinámicas a cada uno de ellos y bueno, entrar en ese diálogo, como también lo sugería María Inés, preguntarles a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, pues sobre sus intereses y sobre esas necesidades. Es importante escucharse. Con esto pues cerramos este Facebook Live que Aldeas Infantiles SOS Colombia ha dedicado a reflexionar, a pensar, a compartir con ustedes, familias, por el Día Internacional de la Familia.
Esperamos haya sido de utilidad cada mensaje que ha salido de este diálogo. A Leonor y a Marínez, muchísimas gracias a las dos por acompañarnos, por compartir con nosotros también esas vivencias personales, esas experiencias y su conocimiento sobre este asunto que seguramente a quienes nos están escuchando aún del otro lado de la pantalla les va a servir muchísimo. Y a todos ustedes, a las casi 60 personas que se mantuvieron allí conectadas con nosotros, muchísimas gracias y nos veremos entonces en un próximo Facebook Live, porque con este iniciamos una serie de conversaciones en digital alrededor de los temas que seguramente les interesarán a ustedes, porque somos familia, una gran familia. Muchas gracias. Mónica, antes de despedirnos, que ojalá todo el mundo haga ejercicio y se mueva, porque esa es una de las cosas más complejas que estamos viviendo. Como no podemos salir a la calle, como casi no podemos hacer ejercicio, nos está haciendo falta, bueno, el sol nos hace falta a todos, pero es que el ejercicio hace disminuir el estrés. Entonces, si se sienten muy estresadas, muy estresados, hagan ejercicio. Puede ser, por ejemplo, barrer, puede ser trapear, pero eso está perfecto. Y caminen mucho dentro de la casa, no se queden sentados todo el tiempo. Un abrazo y muchas gracias a ti, Mónica, a Leonardo, que es nuestro, ¿cómo se llama? La persona que hizo posible nuestro máster digital. Chao, Leo, chao, gente. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos y qué rico haber estado compartiendo aquí. Gracias a ustedes dos. Un gusto.